Hola, mi nombre es Joana Escobar, soy estudiante de la UNAD del curso Finanzas Corporativas para la Toma de Decisiones. En este video voy a hablar un poco acerca de la ampliación de capital y la política de dividendos. Ampliación de capital. ¿Cuándo debemos adoptarla? Cuando el capital social no es suficiente y es vital incrementar los recursos o cuando entran nuevos socios, cuando aumenta el valor nominal de las acciones para reducir una deuda o si se requiere realizar alguna financiación de nuevos proyectos, son estas razones por las cuales se pueden adoptar esta herramienta financiera de ampliación de capital, incrementando el capital o los recursos con los que cuenta una sociedad, los recursos propios. Formas de ampliación de capital. Existen varias formas de ampliar el capital, entre las que destacamos estas cuatro. La primera es a través de la emisión de nuevas acciones, siendo esta la más frecuente. Dentro de sus características podemos mencionar que estas nuevas acciones tienen los mismos derechos que las existentes, generalmente tienen un valor nominal semejante y el número de las nuevas acciones emitidas dependen del capital social previo y de la cantidad que es requerida para aumentar. La segunda forma se presenta mediante el aumento del valor nominal de las acciones existentes, sin que sea necesario emitir nuevas acciones, aunque el aumento de este valor nominal no siempre refleja el valor real de las acciones. La tercera se da mediante el cargo de reservas o con cargo a los beneficios no distribuidos de la empresa. Esto indica que se aumenta el capital social con parte de los beneficios que son acumulados y no se requiere emitir nuevas acciones o incrementar el valor de las que ya están existentes. La cuarta es por ampliación de capital no dineraria, donde se aportan a la sociedad bienes y derechos propios o por medio de compensación de créditos, donde un socio puede cancelar un crédito o una deuda pendiente y a cambio aumenta su participación en el capital social. Respecto a los procesos de ampliación de capital, es preciso reconocer cuáles son fundamentales para que esto ocurra y por ello destacamos los siguientes. Inicialmente es primordial que la Junta General de Socios realice un acuerdo sobre el aumento de capital social, modificando a su vez los estatutos sociales. Segundo, se debe identificar el valor de la empresa antes de realizar esta ampliación de capital. Esto también es llamado pre-money. E igualmente se debe establecer la prima de asunción. Este es un aporte que se debe completar al acudir una ampliación de capital en una sociedad limitada. Tercero, valorar y analizar los efectos de la ampliación de capital sobre los socios existentes. Cuarto, evaluar la situación financiera de la empresa, expectativas de crecimiento, proyectos y planes futuros, con el fin de minimizar los riesgos. Quinto, tener en cuenta los derechos de suscripción preferente para los socios existentes. En otras palabras, es el derecho que tienen estos socios existentes para adquirir nuevas acciones antes de que éstas sean ofrecidas a nuevos inversores. Sexto, establecer el precio de las nuevas acciones en función del valor nominal de las acciones existentes. Si se emiten nuevas acciones mediante prima de emisión, el precio debe justificarse y ser proporcional en función de la valoración de la empresa. Los pasos que se deben seguir para esta ampliación de capital son la proposición de la ampliación, la elaboración de un informe con las generalidades y condiciones de dicha ampliación, la aprobación de la Junta de Socios y por último el otorgamiento de la escritura pública de la ampliación de capital ante un notario y la inscripción en el registro mercantil. Es crucial que la ampliación de capital sea realizada de forma transparente y eficiente, para lo cual se requiere tener pleno conocimiento de la situación de la empresa, del mercado al que pertenece, las estrategias empresariales, riesgos y oportunidades del negocio o del proyecto y, por supuesto, cumplir con la normativa vigente. Entre los beneficios que se pueden tener en el uso de la ampliación de capital es que eso le permite tener mejor imagen hacia los stakeholders, posibles inversores, entidades financieras con oportunidades de financiación, entre otros, para la empresa. Igualmente, se puede decir que mejora la solvencia, la liquidez y rentabilidad de la empresa, permitiendo el acceso a nuevos recursos que contribuyan al crecimiento de la misma. Política de dividendos. En cuanto a los dividendos, ellos son aquellos pagos que la empresa realiza a los accionistas por concepto de ganancias obtenidas en el periodo o en periodos anteriores. Asimismo, la política de dividendos es aquella que permite a la empresa tener un plan estratégico que responde a las decisiones sobre cómo proceder para la distribución de los dividendos, así como el cuándo, cuánto y los medios por los que se distribuirá dicho pago, bien sea en efectivo o por medio de acciones. Existen varios factores que podrían afectarla, entre los que se encuentran los siguientes.
Primero, las restricciones legales, puesto que cada país tiene sus propias normativas referentes a la restricción o a la limitación sobre las decisiones relacionadas con la distribución de utilidades. En su caso, Colombia presenta entre sus leyes lineamientos en el artículo 51 del Código de Comercio y en la Ley 222 de 1995. Es imprescindible identificar estas restricciones legales, ya que además de establecer las normativas para distribuir las utilidades, también permiten reconocer los impuestos y las obligaciones relacionadas con la política de dividendos. Segundo, las restricciones contractuales. En razón a que las condiciones contractuales efectuadas por préstamos o emisión de bonos pueden contener limitaciones en el pago de los dividendos, tales como llegar a un porcentaje de rentabilidad mínima para la distribución de utilidades. Tercero, restricciones internas, tales como la disponibilidad de efectivo. Cuarto, restricciones debido a perspectivas de crecimiento, es decir, estas ganancias o utilidades que pueden emplearse como fuentes alternativas de capital cuando haya una oportunidad de inversión, financiación de proyectos, entre otras que requieran el apalancamiento mediante estas utilidades, lo que a su vez restringe la distribución de los dividendos, porque van a ser empleadas para ello. Quinto, por consideración a los propietarios, teniendo en cuenta las preferencias de los accionistas, donde es primordial establecer políticas que atraigan a inversionistas, siendo conveniente que estos tengan un retorno significativo respecto a las inversiones realizadas. Sexto, por consideraciones sobre el mercado, puesto que la empresa debe establecer políticas que respondan a los requerimientos del mercado en la actualidad, enfocadas en que la empresa tenga un buen posicionamiento y sea considerada como una buena opción para invertir. Esto lo mencionan en Actualícese en el 2017. El objetivo de la política de dividendos es la satisfacción de las necesidades y expectativas de los inversionistas o accionistas, y por ello existen diferentes tipos de políticas de dividendos que ofrecen diferentes beneficios y oportunidades para estos inversionistas. Entre ellos están el dividendo fijo, es el que se paga un porcentaje sobre los beneficios de las acciones. El dividendo complementario es donde se paga un valor adicional al dividendo fijo. El dividendo por acciones, se paga el dividendo mediante acciones en vez del efectivo. El dividendo extraordinario es donde se paga un valor adicional aparte del dividendo regular, entre otros. Teniendo en cuenta también que cada uno de ellos se presenta por razones específicas dentro de la empresa, bien sea por crecimiento económico, incentivo o decisiones estratégicas de la organización. Existen varias formas de distribución en la política de dividendos en las que se distribuyen estos, y por ello mencionaremos tres de ellas. La primera es el dividendo estable, donde el valor del dividendo por acción es fijo y constante, así las ganancias sean fluctuantes. La segunda es la relación de pago de dividendos constante, donde se determina un porcentaje constante de las utilidades para que sean repartidas como dividendos. La tercera es la política de dividendos residuales, que consiste en repartir las utilidades que quedan disponibles después de financiar proyectos de inversión existentes con BAM positivo. Es esencial mencionar que existen unas fechas importantes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un pago de dividendos, siendo estas las siguientes. La fecha de declaración es donde se declaran los dividendos regulares a los accionistas existentes. La fecha de registro, también llamada Holder of Record Date, donde se determina la lista de los inversionistas o accionistas registrados con acciones en la sociedad en el momento. La fecha sin dividendos o ex-dividend date, donde los accionistas que recibirán los dividendos deben estar registrados 2 a 4 días antes de la fecha de pago de los dividendos. Y la fecha de pago, que es la fecha estipulada para el pago de los dividendos a aquellos accionistas a quienes corresponda dicho pago. En conclusión, tanto la ampliación de capital como la política de dividendos permiten a las empresas obtener fuentes de autofinanciamiento, evitando así que haya incremento en el endeudamiento en la organización, donde la primera permite una inyección de capital adicional, aumentando los recursos para el financiamiento de nuevos proyectos o para reducir deudas presentes, entre otros. Y por su parte, la política de dividendos permite que una parte de las utilidades o de las ganancias sea empleada para financiar nuevos proyectos, que favorezcan el crecimiento de la compañía y por ende representen mayores ganancias para sus inversionistas o accionistas, elevando sus dividendos. Referencias bibliográficas. Gracias.